Bueno, ahora vamos a hablar del paciente con incidentaloma suprarrenal. Tal vez es interesante que miren o escuchen primero este teórico y segundo hipotensión, hipertensión y hipocalemia. Bueno, este teórico lo da, y las diapositivas están, bueno, lo hicimos en conjunto porque trabajamos siempre trabajamos juntos. Este es un teórico que da normalmente en la cursada habitual el profesor Fernando La Sala. Él se presenta como, y ustedes lo deben conocer, como un youtuber, porque como una persona tan inteligente que es, y un adelantado de alguna manera. Él hace muchos años, que todavía no existían ni las plataformas virtuales, ni internet, ni nada, pero bueno, grabó videos con los antiguos videos que ustedes ni llegaron a ver, como si fueron unos cassettes muy grandes, eh, acompañando a sus fascículos de semiología, videos donde mostraba cómo hacer el examen físico, ¿no? Y los hallazgos del examen físico divididos en el interrogatorio, en los diferentes aparatos. Y alguien tuvo para él la muy buena idea, y la verdad que él estaba contentísimo que así sea, los ha subido ¿cómo es? A YouTube, y bueno, y ahora todos tienen acceso a mirar sus videos. Por eso, una vez en un teórico uno levantó la mano y le dijo, ¿usted es el de los videos? Entonces, bueno, él ahora se presenta como, a sus 82 años, como un youtuber. Bueno, este teórico, la diapositiva la hicimos juntos, pero el teórico lo da él, y la idea de este teórico, como estaba armado además, es por él. Pero bueno, en esta cursada virtual lo voy a dar yo al teórico, y bueno, ojalá que lo conozcan al doctor La Sala. Seguramente si alguno de ustedes tiene padres médicos que pasaron por la Facultad de Medicina, lo recuerdan y lo conocen, pregúntenle, y seguro que le van a hablar muy bien de él porque, bueno, es una persona maravillosa. Bueno, el paciente con incidentaloma suprarrenal. A ver, ahora nos pasa la diapositiva. Este es un varón de 47 años que lo estaban estudiando por un nódulo pulmonar derecho, era un tabaquista, y le apareció en un examen preocupacional un nódulo pulmonar. Además era un hipertenso de 10 años de evolución, entonces bueno, lo mandan a estudiar, y el médico que lo ve le pide para el estudio una tomografía, ¿no? Para caracterizar mejor ese nódulo, y en búsqueda de a ver si es un nódulo único, si hay alguna otra lesión en algún otro territorio, le pide una tomografía de tórax y abdomen superior, y en esta imagen aparece una lesión suprarrenal izquierda, ovoidea, de bordes muy regulares, de 58/30, que la densidad por unidades Hanfield era de 8. Bueno, entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Se trata de un incidentaloma? No, esa es la primera pregunta. Y bueno, depende de donde uno lo mire a esto. Si yo digo desde la hipertensión arterial, digamos, si yo lo estoy, y bueno, pero uno diría que sí, es un incidentaloma, ¿no? Porque si yo lo miro desde el lado de la hipertensión arterial. Ahora, si yo lo digo desde el lado del nódulo pulmonar, no es un incidentaloma, porque en realidad la tomografía se buscó si no apareció una lesión en otro lado, y por eso se pide abdomen superior para mirar las suprarrenales. Ustedes saben que las suprarrenales son asiento muy frecuente de lesiones metastásicas, y sobre todo el cáncer de pulmón. La verdad que las células neoplásicas tienen mucha avidez por las glándulas suprarrenales, es un lugar muy frecuente de asiento de metástasis. Entonces, si yo lo evalúo o lo miro desde el lado del estudio de un nódulo pulmonar, en realidad no es un incidentaloma, porque yo estaba buscando y mirando a suprarrenales para encontrar un tumor suprarrenal. Ahora, si yo extraigo esto y lo evalúo como la hipertensión arterial, y bueno, es un incidentaloma. Muy bien. Él siempre
le encanta buscar la etimología de las palabras. Entonces buscó la definición de incidental, ¿no? Porque incidentaloma, que es un término médico, deriva del término incidental. Y bueno, ¿cómo se define algo incidental? Bueno, se define así, como una cuestión distinta del principal asunto que se decide por separado sin suspender el curso de aquel. Bueno, no sé, por ejemplo, a ver, yo salgo a comprarme zapatillas y mirando las vidrieras, de forma incidental, vi otra cosa que me gustó y me la compré, pero yo voy a ir a comprar las zapatillas, o sea, mi objetivo fue ese y las zapatillas me las voy a comprar igual. Eso es un incidente. ¿Qué significa en medicina incidentaloma? Bueno, es la presencia de un tumor o una masa clínicamente silente, o sea, que no produce ninguna manifestación clínica y que no motivó la consulta del paciente, y que se descubre por la indicación de estudios por imágenes efectuados por motivos no relacionados con ese hallazgo, o sea, con el incidentaloma. Hoy en medicina esto es algo muy frecuente de ver, es un problema médico y del paciente. Las imágenes, las ecografías, las tomografías, son estudios que cada vez se piden con más frecuencia. Cualquiera que pasa por una guardia, por cualquier causa, se termina yendo con alguna imagen de la guardia. Y esto hace de que aparezcan lesiones que uno no estaba buscando, ¿no? Y bueno, y ahí aparece el problema, porque, bueno, ¿qué hacemos con estas lesiones? Eso es un incidentaloma. Y en el caso de las suprarrenales, es una patología muy frecuente y muy prevalente. De hecho, se considera que el incidentaloma, en la actualidad, en las personas mayores de 60 años, es una de las patologías suprarrenales más frecuentes, ¿sí? Y si yo quiero saber cuál es la etiología más frecuente, es el adenoma suprarrenal. Entonces, yo podría decir un tumor suprarrenal, ¿cómo se presenta? Y bueno, se puede presentar como un síndrome de hipofunción suprarrenal, o sea, con insuficiencia suprarrenal, un tumor muy grande que destruye. Entonces, si se acuerdan de medicina A, cuando yo les daba el teórico de hipofunción suprarrenal, les decía de que las metástasis suprarrenales, que como recién dije es un lugar muy frecuente de asiento en las glándulas suprarrenal de lesiones metastásicas, en general no producen insuficiencia. Para que esto ocurra tiene que haber una destrucción de ambas suprarrenales de mayor del 50%, o sea, la ocupación del tumor debe ser muy extensa para que exista insuficiencia, pero bueno, podría ser una forma de presentación, o como un síndrome de hiperfunción suprarrenal, como es el caso del hiperaldosteronismo primario, la enfermedad de Kohn. Si ustedes ya escucharon el otro teórico, se van a acordar rápidamente este ejemplo. O lo que es más prevalente hoy en día de cómo se presentan los tumores suprarrenales es en forma incidental, lo que se conoce en medicina como incidentaloma. O sea, yo pido el estudio por otra causa y en forma o como un hallazgo que no tiene nada que ver por el cual yo pedí el estudio, aparece el tumor suprarrenal. Muy bien, ¿y cómo se pueden caracterizar o diferenciar las diferentes etiologías de las masas suprarrenales? Bueno, yo las puedo dividir en benignas y malignas y según de dónde emergen, de la corteza, de la médula o de otros lugares. En la corteza puedo encontrar en forma benigna adenomas o hiperplasias, y en forma maligna el carcinoma. Y en la médula, lo característico es el feocromocitoma, que van a tener después un teórico de feocromocitoma, que en general es una enfermedad que uno le llama benigna por las características citológicas, hay formas malignas también. Y el ganglioneuroma, o el ganglioneuroblastoma, que son patologías muy frecuentes. Y otras causas, también bueno, el hemangioma es una causa frecuente, que uno puede encontrar, un quiste también. Los granulomas, entonces tienen que, mira, en este momento está internado en la sala 1 del piso 11, que es la sala de clínica general que corresponde a la cuarta cátedra, un señor que vino con un cuadro de impregnación muy importante, de 70 años, con aumento de tamaño de ambas suprarrenales. La verdad que el diagnóstico por la edad y por el cuadro de impregnación primario que fue un tumor metastásico. Bueno, se tomó una muestra de la glándula suprarrenal, además de biopsiar la glándula suprarrenal por punción guiada, como tenía
baja los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas es una médula, y en todo lado creció el histoplasma capsulatum, o sea que tiene una histoplasmosis diseminada. Las suprarrenales también son asiento de micosis profunda y por supuesto de tuberculosis. Y tumores menos frecuentes como el neurofibroma, el schwannoma y el hemangioma. Y hace no muchos años, 5 o 6 años atrás, o tal vez un poco más, tuvimos un señor también que nos mandaron desde Junín, me acuerdo de la ciudad de Junín, con un cuadro de impregnación, un señor tabaquista que tenía 60 años, con las suprarrenales aumentadas de tamaño. Lo mandaron como, y más vino la familia, y él muy angustiado, como si fuera un cuadro de impregnación secundario a un carcinoma oculto, ¿no? un tumor, una enfermedad oncológica, y también terminó siendo una histoplasmosis. Bueno, en general los tumores suprarrenales son unilaterales, pero cuando son bilaterales hace sospechar en algunas cosas. O sea, del 10 al 15% puede ser bilateral, y cuando se presentan de esta manera yo tengo que pensar, porque es una metástasis, o que hay una hemorragia bilateral suprarrenal, o que son las infecciones, como recién le acabo de decir. Por lejos la tuberculosis y la histoplasmosis son las dos enfermedades granulomatosas que también tienen avidez y no se sabe por qué, y frecuentemente afectan la glándula suprarrenal. En su diseminación hematógena se quedan ahí, en las glándulas suprarrenales. El adenoma cortical es raro. El feocromocitoma, pueden haber seguro que el doctor Agustín Izaguirre le va a decir la regla mnemotécnica del 10, porque el feocromocitoma en el 10% puede ser bilateral, en el 10% puede ser maligno, pero bueno, es una lesión que puede ser bilateral. Las hiperplasias, que son bilaterales, y obviamente el síndrome de Cushing dependiente a CTH. O sea, yo tengo un tumor hipofisario productor de CTH, esa CTH va a estimular en forma pareja y por igual a ambas suprarrenales, y va a producir una hiperplasia de ambas suprarrenales. Muy bien, y yo que me pregunto cuando un paciente, como en este caso, tiene un incidentaloma suprarrenal, me tengo que hacer dos preguntas. Primero, si debe ser evaluado. Y segundo, si debe ser tratado. Y esto es lo que en general el paciente viene y te consulta. Doctora, me parece un tumor suprarrenal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que operar? ¿Me lo tengo que sacar? ¿Es una cosa maligna? ¿Qué me va a provocar? ¿Qué me va a pasar? Bueno, entonces, para poder contestar estas preguntas, yo me tengo que hacer otras dos preguntas más. Y es benigna o es maligna? ¿Es funcionante o no funcionante? Esas son las dos preguntas que yo me hago como médico. ¿Es benigna o es maligna? ¿Es funcionante o no funcionante? ¿Cómo yo distingo si es benigna o es maligna? Me aproximo, ¿no? Porque después, obviamente, que la certeza siempre, como todo en medicina, lo único que tiene la certeza en general son los patólogos cuando van el tejido en el diagnóstico patológico. Nosotros como clínicos nos aproximamos y tenemos bastante certeza de acuerdo a algunas características. Y estas son el tamaño de la lesión y las características radiológicas. Y si es funcionante o no, esto lo voy a saber por una historia clínica detallada, preguntando los síntomas y signos compatibles con la hiperfunción suprarrenal, y por otro lado con las pruebas del laboratorio que me van a certificar si este paciente tiene o no liberación, si el tumor libera alguna de las hormonas que normalmente produce la glándula suprarrenal. Muy bien, vamos con respecto a si es benigna o maligna, y el primer punto que nos ayuda es evaluar el tamaño. La mayoría de los carcinomas, o sea, de los tumores malignos, que son del 2 al 1% de los tumores suprarrenales, es baja la incidencia de carcinoma suprarrenal, la mayoría de ellos miden más de 4 centímetros al momento del diagnóstico. Por eso, bueno, ahí fíjense que este es un estudio retrospectivo que estudió un nene muy importante, todas las masas suprarrenales que se hicieron diagnóstico de forma incidental, y solo el 2% de los carcinomas medían menos de 4 centímetros y el 25% más de 6 centímetros eran carcinomas. Por eso, lo que se dice que el tamaño que se pone como límite para decir si es benigno o maligno son los 4 centímetros. Las lesiones que son mayores a 4 centímetros son sospechosas de que sean malignas. Y las menores a 4 centímetros, benignas. Desde el punto de vista de la tomografía y el comportamiento que tiene el tumor con el contraste, esto es una cosa que ya ustedes están requiriendo. Si yo estoy evaluando un tumor suprarrenal y quiero caracterizarlo mejor,
yo le voy a pedir que en la tomografía, salvo que el paciente tenga una contraindicación porque tenga alergia, le voy a pedir una tomografía con contraste endovenoso. Porque yo quiero saber qué tan rápido lava, o qué tan rápido ese contraste desaparece de la glándula suprarrenal. Entonces, yo digo que una lesión por tomografía es benigna, una lesión suprarrenal, no estamos hablando. Cuando es homogénea, cuando presenta bordes regulares, cuando su densidad es menor a 10 unidades de Henfield, cuando el lavado del contraste rápido, cuando el lavado del contraste es rápido, o sea, es más del 50% de los 10 minutos. Si en cambio la lesión es heterogénea, irregular, de una densidad mayor de 10 y el lavado del contraste es menos del 50% en los 10 minutos, yo con eso, desde el punto de vista de las imágenes de la tomografía, puedo diferenciar si es benigno y maligno. La resonancia, en general, son isointensas en T2 e hiperintensas en T1. Y esto se debe a que el adenoma tiene un alto contenido lipídico. Como tiene alto contenido lipídico, en T2 se ve isointensa. El feocromocitema tiene una característica, es hiperintenso, en relación con el hígado. Bueno, siempre con suelo de isointensidad lo estoy comparando con el hígado, la densidad del hígado. Bueno, ¿y por qué decimos que es tan frecuente también hoy en día el incidentaloma? Y bueno, porque hoy en día con las nuevas técnicas por imágenes, uno se puede llegar a ver tumores suprarrenales incluso menores de 5 milímetros. Imagínense que estos tumores, antes del advenimiento de las imágenes y de los últimos ecógrafos que tienen mayor definición y las tomografías con corte fino, eran imposible que se hagan diagnósticos clínicos y se encontraban en la necropsia. Así se evaluaban. Si ustedes toman estudios de necropsia antiguos, van a ver que el incidentaloma necróptico, digamos, por decirlo de alguna manera, la presencia de tumores suprarrenales es un hallazgo muy frecuente, era muy frecuente en las necropsias. Hoy en día, con la alta definición y sensibilidad de los estudios por imágenes, se pueden encontrar masas suprarrenales muy pequeñas. De hecho, hay estudios actuales, no solamente antiguos, donde se han hecho necropsias a poblaciones generales y las masas adrenales, o sea, macroscópicas, o sea, que se ven en la macroscopía cuando uno evalúa la glándula suprarrenal, o el examen microscópico de la glándula suprarrenal, muestran que hasta el 10% de los pacientes sanos, totalmente sanos, con función adrenal normal, se pueden encontrar este tipo de tumores o masas. O sea, 10% de la población general, o sea, 9% como marca ahí, es mucho. Bueno, como recién dije, el carcinoma es muy poco frecuente, pero es importante hacer el diagnóstico porque es una enfermedad agresiva, entonces uno lo debe tratar rápidamente. En general, cuando aparecen metástasis suprarrenales, en la mayoría de los pacientes, el paciente ya tiene el diagnóstico del cáncer, ¿no? ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente dan metástasis? Pulmón, mama, suprarrenales, perdón, riñón, linfoma. Y otras veces, menos frecuente, puede aparecer metástasis suprarrenales de un primario desconocido, o sea, fue la forma de manifestarse o de presentarse la enfermedad y uno no encuentra el tumor primario. Pero en general, cuando uno encuentra metástasis suprarrenales, rápidamente o ya se conoce el paciente con antecedente del tumor, o el tumor es muy claro o evidenciado en las imágenes del tumor primario, ¿no? Estoy hablando. Muy bien, el diagnóstico por aguja fina. Sí, es importante porque permite distinguir una lesión primaria, metastásica o una infección oportunista. Fíjense el caso que yo les conté. Es muy importante para diferenciar, abrir las aguas entre una neoplasia y una infección. Fíjense estos dos pacientes que yo les conté de los últimos 5 años, en donde venían con un cuadro de impregnación, con masas suprarrenales, y que el diagnóstico en el cual fueron derivados era de una enfermedad oncológica diseminada en un estadio avanzado, una enfermedad que ya tiene metástasis suprarrenales, es una enfermedad muy avanzada, en donde ya la chance de curación es bajísima. Estos pacientes, mediante la punción con aguja fina, se puede hacer el diagnóstico de una infección, que fueron estos dos casos, la leptoplasmosis, y que permitió el tratamiento, y que están curados y que viven en el día de hoy. Las complicaciones por la PAF son raras, y el único caso donde uno debería
no hacerla o tener previamente excluido el diagnóstico es el de feocromocitoma, porque yo durante una punción con aguja fina, un feocromocitoma, además de que tienen más incidencia de hemorragia, puedo producir liberación por el tumor de catecolamina y producir una crisis hipertensiva. Entonces, benigna, por las imágenes, o sea, distinguir entre benigna y maligna, la primera pregunta que nos hicimos es por el tamaño y las imágenes. Más de 4 centímetros maligna, y las imágenes, los bordes, si son homogéneos, el comportamiento con el contraste, y la densidad. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. ¿Es funcionante o no funcionante? De los incidentalomas suprarrenales, el 15% son funcionantes. Y dentro de estos tenemos el Cushing, un 9%, feocromocitoma, 4%, y la aldosterona, el hiperaldosteronismo, en un 2%. O sea, y es excepcional que secreten hormonas sexuales. Cada uno de estos síndromes, Cushing, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, ustedes lo van a diagnosticar con el dosaje correspondiente en cada caso de la hormona que secretan, que ahora no lo vamos a repetir y que lo tienen acá en la diapositiva. Pero yo dije, entonces no, entonces, benigno, maligno, funcionante, no funcionante. ¿Cómo sé si funcionante o no funcionante? Lo voy a interrogar. Y para interrogarlo tengo que saber qué preguntar, porque tal vez el paciente esto lo viene pasando de hace mucho tiempo y no se acostumbró a vivir con algunos síntomas y tal vez no es el motivo de consulta, entonces yo tengo que hacer un interrogatorio dirigido. Ese interrogatorio dirigido va a estar basado en mi conocimiento teórico acerca de cuáles son las enfermedades que producen la hiperfunción suprarrenal. Entonces yo digo, bueno, ¿tendré un feocromocitoma? ¿Producirá catecolaminas? Entonces le voy a preguntar sobre la presencia de síntomas paroxísticos, caracterizados por palpitaciones, por cefalea y registros bruscos de hipertensión, sudoración, y le voy a buscar estigmas de la hipersecreción de cortisol, ¿no? Lo que ya saben ustedes muy bien, o hiperandrogenismo, alopecia, feminización en el hombre, hirsutismo, o acné. Muy bien, ¿y cuál va a ser el tratamiento? Si yo tengo claro, como el paciente anterior, fíjese, no sé cómo ustedes van a escuchar los teóricos, pero en el caso, por ejemplo, de un hiperaldosteronismo primario, una enfermedad de Crohn, que yo hice el diagnóstico porque bueno, el paciente a lo mejor hipertenso de largo tiempo de evolución, se le pide una ecografía por otra cosa, le aparece un tumor suprarrenal y termina haciendo un diagnóstico de enfermedad de Crohn. En ese caso, que es funcionante, el tratamiento va a ser quirúrgico. Si yo sospecho que tiene un feocromocitoma, también en ese caso yo lo voy a operar, no voy a hacer ninguna punción, directamente lo opero. Si es bilateral y tiene un cáncer de pulmón, bueno, yo ya sé que son metástasis. Y en el caso que yo lo tengo que operar, ¿cuál es la elección? La cirugía laparoscópica. Yo voy a hacer PAF diagnóstica cuando la sospecha es entre algo neoplásico, no catecolamínico, ¿no? Que dijimos que eso hay que tener cuidado, y una infección. Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes que no lo operan? Esta estadística que me sirve es un conocimiento médico que a mí me sirve para que después yo pueda tranquilizar al paciente, o con qué seguridad yo le puedo decir, quédese tranquilo, este tumor es una cosa benigna, usted puede vivir con esto y le vamos a hacer controles cada tanto. En los pacientes no operados, yo tengo que hacer controles anuales. Si por algo el paciente desarrolla clínica, o yo sospecho que, o le puedo pedir un dosaje por algo y tiene un feocromocitoma, una enfermedad de Crohn, o sea, no me queda ninguna duda que el tratamiento va a ser quirúrgico. Si esto era un tumor no funcionante, y de golpe tengo evidencia clínica y hormonal, después por el laboratorio, que el tumor comenzó a ser funcionante, yo lo tengo que operar. Y si yo lo voy controlando en los controles y también crece más de 1 centímetro entre un control y otro, que tiene que ser bianual, o sea, cada 6 meses, perdón, sí, cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, y crece más de 1 centímetro, también le voy a indicar el tratamiento quirúrgico. Pero los tumores pequeños, tumores no funcionantes,
O sea, que tienen características benignas por las imágenes, o sea, que miden menos de 4 centímetros, son homogéneos, borde liso, menos de 10 de unidad Jeffrey por tomografía, que tiene un washout menor al 50%, perdón, mayor al 50% en los primeros 10 minutos, ese es un tumor que el paciente no tengo que hacer absolutamente nada, no operarlo, y lo puedo seguir al año con las imágenes. Muy bien, volviendo a este paciente que conté anteriormente, que está siendo estudiado por un nódulo suprarrenal. Bueno, se le pidieron para... No voy a repetir todo lo que está acá, ustedes lo van a leer y lo van a evaluar. Cada resultado se le pidió todo el perfil para evaluar la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, que fue todo normal, o sea que el diagnóstico es de un incidentaloma suprarrenal no funcionante. ¿Y qué les parece que harían con este paciente? Bueno, lo que dijimos, ¿no? Si es mayor a 5 centímetros, hay que sacarlo. Si tiene un adenoma suprarrenal, al año se hace una tomografía que en general no tiene recidiva y el paciente se curó, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar este teórico, y los conceptos que yo quiero que se lleven de esta clase son: ¿qué es un incidentaloma? ¿Qué es la patología suprarrenal más frecuente? Que frente a un tumor suprarrenal yo me tengo que hacer dos preguntas: si es benigna o es maligna. Esta pregunta me la contesto evaluando el tamaño y las características de la lesión en la tomografía. Y la segunda pregunta es si es funcionante o no funcionante. Que me lo contesto ¿cómo? Mediante un interrogatorio dirigido sobre los síntomas relacionados con la hiperfunción suprarrenal y con el perfil hormonal solicitado en el laboratorio para evaluar tanto la médula como la corteza suprarrenal. ¿Qué hago con este tumor? Obviamente que si cumple algún criterio de tener malignidad, este tumor yo lo tengo que operar. ¿Por qué vía laparoscópica? Si el tumor es funcionante, también lo tengo que operar. ¿Por qué vía laparoscópica? Y si yo tengo la duda entre una enfermedad neoplásica y una enfermedad infecciosa, como por la tuberculosis o la esteoplasmosis, en ese caso está indicada la punción, aspiración con aguja fina, siempre habiendo descartado el feocromocitoma, para hacer diagnóstico entre estas dos etiologías. Si ustedes adquirieron estos tres conceptos: incidentaloma, tumor suprarrenal, y me contesto estas dos preguntas y cuáles son las conductas terapéuticas frente a esto, me quedo conforme con esta clase. Bueno, nos escucharemos en un próximo teórico.